Sin más que mencionar, pues vamos a comenzar dando una pequeña semblanza de lo que sería nuestro profesor por los siguientes 5 días del curso de termodinámica del universo temprano. Y bueno, él pues actualmente es licenciado en física por la Universidad de El Salvador, cuenta con una maestría en astrofísica por la Universidad de La Laguna en Tenerife, España. Asimismo, cuenta con un doctorado en ciencias físicas por la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, México. Trabaja como profesor en la Escuela de Física de la Universidad de El Salvador desde el 2017. Finalmente, su área de investigación es la astrofísica y cosmología computacional. No está de más mencionar que tuvo una estancia de investigación en el Instituto de Física en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es presidente electo de Alta. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Raúl. Bueno, tengan muy buenos días. Es un placer estar acá y poder compartir un poco de este tema que es bastante interesante y le tengo mucho cariño. Antes de comenzar con el curso, agradecerles a los organizadores. Ha sido una labor muy grande de un año de trabajo. A Angie por su labor en esta organización, a Rodrigo Sacabí y al decano, señor decano Brian Lares, y muchas gracias a todos por haber asistido. El curso lleva como nombre de Termodinámica del Universo Temprano. Es muy difícil hacer este curso en 5 horas, en 5 días, y por lo tanto, como es un grupo bastante heterogéneo, entonces vamos a ir un poco lento, y me gustaría que ustedes participaran, si tienen preguntas, si tienen dudas, y con gusto tratamos de responderlas. Me pueden interrumpir durante la sesión. He dividido este curso en 5 temas. El primero es como un breve resumen de cuestiones de mecánica estadística. Y se van a dar cuenta, el curso es de termodinámica del universo temprano, pero no es termodinámica del universo muy temprano. Vamos a ver durante el desarrollo de la diferencia entre el universo muy temprano y el universo muy temprano. Es una diferencia de la física y de las escalas de energía en las que se trabaja. Por cualquier cosa, ahí está mi correo. Si tienen dudas, inquietudes, me pueden escribir sin problema. Vamos a... Sí, entonces esta primera clase la he dividido en 5 partes. Bueno, 4 partes. Elementos de la mecánica estadística que son como cuestiones básicas. Luego los sistemas de Bose o de Bose-Einstein que se derivan de los aspectos de mecánica clásica, de mecánica estadística. Y luego un tema relevante de los sistemas de Bose-Einstein y que nos interesa explicar en este curso es la termodinámica de la radiación de cuerpo negro. Y por último, algunos aspectos de los sistemas de Fermi. Eso es en esencia esta primera sesión. Bueno, antes de comenzar hablando de mecánica estadística, bueno, quería preguntarles si quién han llevado aquí un curso de mecánica estadística o de física estadística. Bueno, sí, casi todos.
pues qué bien. Me alegro bastante porque, por ejemplo, en la Universidad de El Salvador, al menos donde trabajo, la asignatura de mecánica estadística o de física estadística no es obligatoria. Y muchos estudiantes se quedan solo con los aspectos de termodinámica. Eso es algo que está como desactualizado en el programa de física de la Universidad de El Salvador. Bueno, antes de comenzar con los aspectos de la mecánica estadística, debemos de considerar algunos aspectos para nuestras aproximaciones. Consideremos un sistema de partículas, de n partículas que no interactúan entre ellas, que son indistinguibles y que están todas confinadas en un espacio de volumen V, y todas las partículas comparten una energía global que le vamos a llamar energía E. Estos aspectos son muy relevantes, por ejemplo, porque esta palabra indistinguibilidad nos hace de que el sistema tenga propiedades de la mecánica cuántica. Si nosotros quitamos aquí la palabra indistinguibilidad, podemos hacer los cálculos simplemente con un gas clásico. O sea, las partículas son consideradas como clásicos, pero al meter esta palabrita nos hace ya considerar las propiedades cuánticas de las partículas del sistema. Y bueno, otro aspecto relevante a considerar en las aproximaciones que se suelen hacer para estos sistemas, bueno, algo que hay que mencionar es que estas aproximaciones, por ejemplo, estas de que no interactúan, sobre todo esto que no interactúan, es simplemente porque es más fácil verlo de manera pedagógica. Sin embargo, ya en la vida real y cuando ustedes se enfrentan a sistemas complejos, obviamente las partículas interactúan y hay de todo, hay desde interacciones muy complicadas y unas muy complejas. Y bueno, otro aspecto a destacar es de que el volumen que se considera es muy grande, grande en el sentido macroscópico. Y entonces, al considerar un volumen muy grande a nivel macroscópico, por así decirlo, los niveles de energía de todas las partículas que componen este gas están muy juntas unas con otras. Entonces, si vemos si nosotros pudiésemos ordenar las partículas dentro de una escala de energía y las pudiésemos agrupar en celdas, por ejemplo, esta celda 1, celda 2, celda 3, estos son como grupos de niveles de energía. Entonces, esta es la energía 1, energía 2, y dentro de estas celdas están distribuidas las partículas. Es decir, como que las clasifico. O sea, partículas que tienen esta energía, partículas que tienen esta energía, y así sucesivamente. Esta G es un parámetro que tiene que ver con las subdivisiones que están dentro de las celdas. Entonces, esto es como un espectro de energía, que al ser un volumen muy grande podemos considerarlo continuo para nuestra aproximación. Bueno, continuo entre comillas, porque realmente continuo se hace muchas veces para hacer más fáciles los cálculos, pero en otros contextos sí se trata de trabajar discretamente las ecuaciones. Entonces, vamos a denominar como la yésima energía como epsilon sub i de la yésima celda. Entonces, estas son como dos constricciones que se le ponen al sistema y que son constricciones que se deben de cumplir termodinámicamente, ¿verdad? En que la energía total del sistema tiene que ser la suma
de, digamos, ese sería como sí, sería como el número de partículas o de la yésima, el número de partículas por la yésima energía. O sea, la cuestión es que aquí hay que sumar todas las partículas que están en todas las celdas de energía, y todo eso por conservación me tiene que dar el total de la energía del sistema. Entonces, obviamente, la otra constricción es que la suma sobre todas las partículas me tiene que dar el total de las partículas. Y bueno, a partir de esto, obviamente, como ustedes han llevado cursos de física estadística, saben que de este punto a este punto hay algunos cálculos. Se tiene que hacer aquí como una cuestión de maximización, ver cuáles son los valores más probables o con mayor probabilidad. Y se encuentra esta distribución. Más o menos por ahí va la cuestión. Entonces, esto esencialmente es como la media del número de ocupación de los niveles de energía en el sistema. En esta, que básicamente es una distribución estadística de cómo se distribuyen las partículas entre todos los niveles de energía. Mu se refiere al potencial químico en el sistema. O sea, siempre no pierdan de vista que estamos ante un gas de partículas, ¿verdad? De N partículas. Entonces el gas se le puede asociar un potencial químico. La K es la constante de la K de Boltzmann, T es la temperatura del gas, y A es un parámetro que depende de la estadística que esté gobernada en el sistema. Bueno, aquí también nos saltamos un poco, ¿verdad? En los aspectos estos de las estadísticas, en cuanto a cuando uno toma en cuenta la indistinguibilidad de las partículas, tiene que tomar en cuenta muchos aspectos, entre ellos el spin de las partículas. Entonces, ahí de ese estudio de indistinguibilidad se clasifican, ¿verdad?, las partículas. Y bueno, este parámetro puede ser -1, y la estadística que describe el sistema es de tipo Bose-Einstein. Si es +1, la estadística que describe el sistema es de Fermi-Dirac, o si es 0, es una distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, la ecuación anterior, que era la distribución, el número medio de ocupación de los niveles de energía, tienen este comportamiento. Esa negra es para la de Bose-Einstein. Y si se fijan, aquí lo que hemos graficado es justamente el parámetro que aparece en el exponencial, el argumento del exponencial del número de ocupación. Entonces, si se fijan, cuando esto es 0, lo que teníamos para el Bose-Einstein era 1 menos 1 en el denominador. Entonces hace 0, ¿verdad? Entonces tiende al infinito acá en el 0 para el Bose-Einstein. Luego está la de Maxwell-Boltzmann, que tiene este comportamiento, y la de Fermi-Dirac. Entonces, estas gráficas son simplemente la distribución del número de ocupación que pusimos allá para los diferentes parámetros de estas estadísticas. Entonces, para ver cómo se comportan, si se fijan a números grandes de este parámetro, es decir, podemos verlo como energías muy grandes en comparación al potencial químico, las tres gráficas o las tres estadísticas tienden a una sola, ¿verdad? Es un comportamiento, lo podríamos ver como un comportamiento clásico, en el sentido de que las partículas, por ejemplo, ya la propiedad de indistinguibilidad no es tan importante, y ya simplemente los sistemas pueden ser descritos clásicamente. Si se fijan también con los números negativos, ¿verdad? Esto es como, por ejemplo, teniendo en cuenta que la energía, el potencial químico es mayor que los valores de energía, ¿verdad? Tenemos valores negativos, y valores negativos se tienen para la distribución de Fermi. Pero lo más importante es
esta es la forma de esta distribución. Algo bien importante cuando hablamos del universo temprano, porque vamos a ver más adelante, digamos, en esta sesión no vamos a hablar del universo, o sea, todo lo que estamos viendo aquí es física estadística general, que se aplica a muchas otras cosas. Pero en particular los sistemas de Bose son importantes justamente porque con eso se describen los fotones, y son importantes para lo que vamos a hablar más adelante de la radiación del cuerpo negro del fondo del microondas. Algo importante que cuando se consideran los sistemas de N partículas, volumen V, N partículas, la indistinguibilidad, se llega a esta relación, que sería como una especie de ecuación de estado para el caso de sistemas de Bose-Einstein. Y si se fijan, acá lo que se tiene es una sumatoria, ¿verdad? Es decir, que se han tomado tal cual las propiedades discretas, ¿verdad?, de los niveles de energía. Esto es esto emerge, por así decirlo, de una constricción de las dos que teníamos, ¿verdad?, que deben de cumplir las partículas. Esto emerge de una de las constricciones y esta emerge de la otra. Y aquí ya se ocupa si se recuerdan, teníamos que el número, el total de partículas era igual a la sumatoria de todas las partículas en cada celda. Y lo que se hace es aproximar que básicamente aquí lo que tenemos es las distribuciones del valor medio del número de ocupación. Y de esto se obtiene esta ecuación. Entonces, estas dos ecuaciones provienen de todas las consideraciones que habíamos visto. O sea, cuando ustedes hacen los cálculos y tomando todos esos aspectos, se llegan a estas ecuaciones. Obviamente también hemos tomado en cuenta aquí algunos aspectos, algunas ecuaciones importantes de la termodinámica. Entonces, esas son varias clases, ¿verdad?, que se miran. Y hemos evitado hablar de las cuestiones de las aproximaciones de los ensambles. Entonces eso proviene de cuando se hace el análisis ya del ensamble gran canónico y todo. Bueno, es un montón de... Tendríamos que tener toda una clase o varias clases de eso. La cuestión es que cuando nosotros consideramos un volumen muy grande, podemos hacer una aproximación, es decir, las sumatorias cambiarlas por integrales. Entonces, cuando se hace eso, esto se convierte en unas integrales, ¿verdad? Y entonces lo que se tiene acá son estas integrales. También, al hacer este cambio de sumatoria a integral, al hacer el cambio se tiene que tener en cuenta la distribución de la función es como una distribución de los estados de energía. Entonces eso se tiene que tener en cuenta. Y bueno, lo importante es que estas dos ecuaciones se convierten en estas dos ecuaciones. Estos parámetros G simplemente son las integrales. Aquí se han empaquetado las integrales. Y se han hecho estos cambios de variables donde beta es simplemente 1 sobre kt, z es un parámetro donde está el potencial químico y x es una cuestión como una energía adimensional. Y esa se conoce como longitud una longitud asociada al sistema, una longitud de onda. Pero básicamente lo importante de este parámetro es que es dependiente de la masa de las partículas y de la temperatura, solo de una longitud de onda térmica. Y en el sub-0 es el número de partículas en energía del estado fundamental de un sistema de Bose. Entonces, esta
que aparece acá es esta. Y bueno, si ustedes ponen esto acá y la comparan con esto, se dan cuenta de cómo ha sido el cambio. Pero básicamente lo que se trata es de dejar la integral adimensional. Dependiente de este parámetro, que por ejemplo aquí sería 5 medios. Aquí sería 5 medios y se resuelve la integral. O 3 medios. De los sistemas estos de Bose-Einstein, digamos, se puede ocupar esta relación, que esta relación proviene de la termodinámica, ¿verdad? Que básicamente sería a derivar parcialmente respecto a la temperatura toda esta función, que era la función que teníamos en la integral anterior. Eso nos dice que nos da la energía interna del sistema, manteniendo el parámetro Z constante y el volumen V constante. Entonces eso nos da la energía interna del sistema, y la energía interna del sistema queda siempre en términos de la integral. Entonces, digamos, una aproximación importante es que para valores pequeños de Z se obtiene una serie de potencia, que sería esta serie, que si se fijan sería una especie de ecuación de estado del sistema. Aparece en función de unos coeficientes, que los coeficientes se pueden obtener. Y también, bueno, la lambda es una longitud de onda, la longitud de onda térmica que aparece ahí. Y esta V minúscula sería una especie de volumen por partícula. Entonces, se escribe de esta forma la ecuación de estado del sistema de Bose. Y bueno, los coeficientes, hay toda una lista de coeficientes. Se pueden sacar, por ejemplo, aquí he puesto el listado de los cuatro coeficientes, por ejemplo, para poder escribir una ecuación de estado aproximada. Y por ejemplo, como ustedes saben también de termodinámica, que se puede obtener el calor específico a partir de la derivada parcial de la energía interna. Entonces, se hace la derivada y sería derivar la ecuación que teníamos anterior, que era esta serie de potencias que teníamos. Entonces nos sale esta ecuación. Sería como una especie de ecuación de estado, y obviamente esta es una serie infinita, y se escribe así porque de alguna manera no se ha hecho mayor aproximación. Entonces, por ejemplo, aquí se podría truncar hasta acá y ver con qué sistema se está trabajando. Es bien importante a veces tener en cuenta la temperatura con la que se trabaja, porque eso, por ejemplo, en esta ecuación de estado podríamos truncar acá, pero eso dependería de la temperatura o de la escala de temperaturas de la cual estamos interesados en trabajar. Porque se recuerdan que la longitud de onda esa era inversa a la temperatura. Entonces, sí podemos hacer truncamientos, pero depende de la temperatura. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, con temperaturas de 10 a la 4 Kelvin o 10 a la 5 Kelvin, que son como escalas astrofísicas, que con escalas cercanas al cero absoluto, que son trabajar con partículas frías o ultra frías. Entonces, de ahí se pueden hacer truncamientos para tener una aproximación más o menos buena, o depende de cómo queramos trabajar. Pero a lo que voy es de que se tiene una ecuación de estado para este sistema que hemos visto, y podemos aproximarla en función de la escala de temperatura que estemos interesados en trabajar. Obviamente, más adelante, como nosotros lo vamos a aplicar al universo temprano, vamos a tener que tomar en cuenta temperaturas que los fotones tenían al inicio del universo. O podríamos tomar también temperaturas, por ejemplo, de la radiación de cuerpo negro al día de hoy, del fondo de microondas.
Y bueno, en el límite, cuando la temperatura es infinita, en ese límite, básicamente recobramos lo que conocemos de la termodinámica. Es decir, los efectos clásicos de los sistemas. Simplemente obtenemos la ecuación de estado del gas y el calor específico de este sistema. Entonces, en este límite, cuando yo me refiero a temperaturas muy altas, lambda tiende a cero. Entonces, en el caso contrario, este sería el caso contrario, ¿verdad? Cuando la temperatura tiende a cero, es decir, que la longitud de onda térmica tiende al infinito, estas aproximaciones en serie, como la teníamos anteriormente, divergen. Eso tiene que ver justamente con el sistema este de Bose-Einstein. Entonces, se debe considerar un estado y un fenómeno que vamos a ver, vamos a mencionarlo nada más, que es el condensado de Bose-Einstein. Ese estado se refiere al estado de energía, básicamente sería como la energía cero, sería el estado base del sistema. Y entonces se pueden, o sea, si hay partículas que se van al estado fundamental, con la ecuación 12 podemos aproximar al número de partículas que se quedan en los estados excitados, que serían todos aquellos diferentes de cero. Y la nombramos como n sub e. Entonces, con la ecuación 12 se puede estimar el número de partículas que están en esos estados excitados. Esta aproximación emerge a partir de estas consideraciones, porque habíamos dicho que la aproximación que estábamos planteando diverge. Entonces, para eso hay que identificar que hay partículas que se quedan en estados excitados y otras se van agregando a un estado fundamental cuando se va tendiendo al cero. Entonces, vamos a ver, bueno, creo que no lo vamos a ver, pero cuando se tiende al cero en los sistemas de Bose-Einstein, todas las partículas se van al estado fundamental. Es como la peculiaridad. Era lo que decíamos, el resto de partículas se van al estado fundamental y eso lo calculamos con n sub 0. En este caso, la forma correcta de representar z se tiene con la ecuación 14 y a nivel macroscópico simplemente lo que se observa, digamos, si ustedes hacen como un ejercicio mental de qué es lo que pasaría en un laboratorio cuando se hace este experimento de que tienen este sistema que estamos tratando y vamos moviendo la temperatura a tender al cero absoluto. A nivel macroscópico, lo que observarían es una acumulación de partículas en el estado fundamental. Entonces, básicamente, ese es el fenómeno conocido como el condensado de Bose-Einstein. Realmente esto llevó bastante tiempo a los físicos lograr demostrarlo de forma experimental, y si no me equivoco, a mediados de los 90 fue que se logró, creo, y se le dio incluso el premio Nobel al grupo que alcanzó demostrar el condensado de Bose-Einstein. Y bueno, como resumen de lo anterior, lo del condensado de Bose-Einstein obviamente es una peculiaridad de la estadística de Bose-Einstein. Otro aspecto, sería como una aplicación de los sistemas de Bose-Einstein, sería justamente para describir la termodinámica de la radiación del cuerpo negro. Y de nuevo, ahora suponemos, imagínense el sistema que teníamos al principio, n partículas, pero ahora lo que tenemos es que son fotones los que componen este gas de n fotones, que son idénticos y son indistinguibles. Y a cada fotón le podemos asociar esta energía.
Entonces, donde sub S está asociada al número de ocupación. Entonces, el número digamos, a partir de la física estadística, de la mecánica estadística, para sacar valores medios de cantidades, que son medibles, se ocupa esta ecuación. O sea, por ejemplo, si aquí quiero sacar el valor medio de la energía, lo que tengo que hacer aquí en el numerador, poner esta sumatoria, ¿verdad? Y acá la cantidad que estoy sacando, el promedio. Y en el denominador sería esta sumatoria. Esto es como estándar en la mecánica estadística, y entonces aquí lo que se está escribiendo es la media del número de ocupación de los fotones en este sistema. Y a partir de eso se obtiene esta ecuación. Esta ecuación es la que conocen como la distribución de Planck, que sería el número de ocupación asociado a los fotones en este sistema de volumen V, n fotones, y que son idénticos e indistinguibles. Al hacer esto, pero para la energía de los fotones, se obtiene esta ecuación. El valor medio de la energía de los fotones. Y bueno, si queremos escribir la energía de estos fotones que están en este rango de omega o omega más, es decir, en un rango de frecuencia de estos fotones, yo tengo que escribir esta ecuación que aparece aquí, la ecuación 17. Y esto se conoce como la distribución de energía o fórmula de Planck. Y a partir de esto, aquí tenemos el valor medio. Si se fijan, este es el valor medio de energía que teníamos anteriormente. Entonces, a partir de estas consideraciones, si se fijan, aquí también se han tenido en cuenta las unidades. En muchos otros libros pueden ver este tipo de ecuaciones, pero no aparece la velocidad de la luz, por ejemplo, porque en este libro estamos usando C igual a 1. Pero aquí lo vamos a estar usando explícitamente, o también esta constante H cortada. Entonces, a partir de eso lo puedo escribir con sus unidades y todo, ¿verdad? La ecuación 18, que sería como a partir de una distribución que se tiene de la energía sobre el cuerpo negro. Este sería como que se fijara en un diferencial de esta distribución. Entonces, con esta ecuación 18 podríamos, se pueden hacer cálculos, como vamos a ver más adelante. Lo que quiero recalcar es que esta fórmula proviene del valor medio de la energía, y si ustedes se fijan, al final de cuentas proviene básicamente de la distribución del valor medio de ocupación de los fotones en el sistema, porque esa energía promedio era proporcional al número de ocupación de los fotones, que básicamente es la distribución de Bose-Einstein para los fotones. Y bueno, por ejemplo, se suele escribir la fórmula anterior de la distribución de Planck de forma dimensional. Esto se hace adrede, básicamente porque es más fácil, por ejemplo, realizar las integrales. Entonces, se tiene esta ecuación donde X simplemente sería como una frecuencia adimensional o una energía adimensional. Lo pueden ver desde esos puntos de vista. Entonces, esta es la misma ecuación que teníamos anteriormente, pero simplemente esta parte se queda como adimensional.
Algo bien peculiar y algo importante históricamente, bueno, creo que aquí no contamos eso, ¿verdad? Pero este problema de la descripción, de la física del cuerpo negro, fue abordado desde dos puntos de vista. El primer punto de vista fue realizado por Planck, mucho antes de que se tuviese fundamentada la mecánica cuántica. Y entonces él logró obtener la distribución de Planck haciendo la descripción teórica con lo que él tenía en ese momento. Hizo algunas consideraciones, como por ejemplo que los fotones, a los fotones se pueden describir como cuantos de energía, ¿verdad? Y bueno, logró obtener la distribución esta de Planck. Y la otra obtención de esta expresión de la distribución de Planck se hizo allá por 1924. Bueno, 24 y después 25, porque parece que Bose lo hizo independiente de Einstein. La cuestión es que ellos ya tomaron en cuenta los aspectos de la mecánica cuántica. Y bueno, como paréntesis, justamente este año estamos cumpliendo 100 años del trabajo de Bose. Justamente en 1924. Su trabajo ha sido muy relevante y creo que no se le da muchas veces el mérito. Bueno, a lo que voy yo, que la distribución de Planck que mostramos anteriormente se puede obtener desde dos puntos de vista. Ambos convergen a la misma expresión de la distribución de Planck. Si ustedes toman la distribución que teníamos anteriormente y aplican estos límites, es decir, que x es muy pequeño, si se fijan, estaríamos hablando como de temperatura muy alta, porque esto era inversamente proporcional a la temperatura. Se obtiene la aproximación clásica de Rayleigh, que aproximadamente era esto. Si se toma el límite inverso a este, se obtiene la fórmula de Wien. O sea, estas son importantes, estas aproximaciones, porque fueron los esfuerzos de estas personas, de estos científicos, para tratar de explicar el fenómeno de radiación de cuerpo negro. Sin embargo, su explicación no era completa, y por esa razón pues, Planck logró resolver este problema con la descripción, justamente la descripción de la distribución de Planck. Y bueno, esta es la forma que tiene la distribución de cuerpo negro asociada a la distribución de Planck, o también conocida como la ley de Planck, que tiene esta forma. Y entonces aquí también se pueden superponer como las aproximaciones de Rayleigh y Wien. Esta es como la distribución estándar de los fotones en un cuerpo negro. Esas son como las energías asociadas a los fotones dentro del cuerpo negro. Esto va a ser bien importante y bueno, y realmente es muy importante en general para los astrofísicos, creo, ¿verdad? Porque muchos cuerpos son ajustados, o sea, las radiaciones de muchos cuerpos son ajustados justamente de manera aproximada a cuerpos negros. Entonces, para los astrofísicos es muy importante porque si se fijan, a partir de una medición de esta radiación, yo lo que tengo que hacer es buscar la temperatura para poder ajustar el cuerpo negro. Una vez ajustado, puedo obtener mucha información termodinámica. Si se fijan, es bastante sencillo, entre comillas, ¿verdad? Porque para medir esta radiación es complicada, pero digamos que es sencilla extraer información a partir de una aproximación de un cuerpo negro, simplemente haciendo un ajuste de la medición con una distribución de este tipo, y lo único que hay que hacer es buscar la temperatura a la cual puedo hacer el ajuste. Una vez haciendo el ajuste,
puedo ocupar muchas de las ecuaciones que vimos anteriormente. Puedo obtener información de la presión, de ese cuerpo negro, o de ese sistema termodinámico. Puedo obtener la presión, puedo obtener información, por ejemplo, del número de partículas. Incluso puedo ir más allá. Muchos de ustedes quizás han visto, han estudiado atmósferas estelares, por ejemplo, y a partir de esto, de este tipo de ajustes, con alguna información que se tenga de la atmósfera de una estrella, se puede obtener mucha información termodinámica. Y nosotros, en este contexto del curso, lo vamos a estar aplicando a la radiación de cuerpo negro asociada al fondo de microondas. Y vamos a ver lo interesante de la información que se puede sacar justamente de la medición que se hizo a la radiación de cuerpo negro del fondo de microondas, y toda la información termodinámica que se ha logrado obtener a partir de eso. Ese es como el objetivo principal de este curso, de que ustedes tengan como eso en mente, ¿verdad? A partir de esto, yo puedo obtener un montón de información termodinámica. Y cabe recalcar que no hay cuerpos negros perfectos. Es decir, son aproximaciones, pero son aproximaciones en muchos casos muy buenas. Y eso se ve respaldado por otras observaciones. ¿Pregunta? ¿Sí? ¿Sí? En el caso de la ley que Wien, eso entiendo que tiene que ver con temperaturas relacionadas a estrellas en el rango de 10 a la 4 Kelvin. Y según Leo Planck es bastante cercano, pero de Rayleigh's Gene, eso involucraría altas temperaturas. Hay una separación de rangos de temperatura en las diferentes aproximaciones. Sería como que si hay rangos de temperatura donde esas aproximaciones sí son muy buenas. Sí, tienen que haber, pero no los tengo a la mano. Sí, serían solo los límites que pusimos ahí cuando, digamos, para temperaturas muy altas, una es muy buena, y para temperaturas muy bajas, por así decirlo, la otra es muy buena. Asumiendo que el rango de medición de los fotones, ¿verdad?, es el mismo. Pero sí, no lo tengo a la mano, pero sí tiene que haber. Sí, pero depende de muchos aspectos realmente. En el contexto de estrellas, sí tiene que haber un rango, ¿verdad?, específico por las escalas de temperatura de las estrellas. Eso les recalco bastante a los alumnos, de que muchas de estas ecuaciones tenemos que contextualizarlas en escalas de temperatura. Incluso otras veces hay que tener en cuenta la escala de presiones del sistema. Y eso, creo que eso más que todo, la escala de temperatura y presión. En el contexto ahorita general, sí no tengo una escala, unos rangos específicos para donde estas leyes estén. Son muy, es su aproximación es muy buena para aplicarla. No lo tengo en mano. Perdón, se podría decir que la escala de Rayleigh's Gene se aplica más al universo temprano, o me estoy adelantando demasiado. Sí, creo que se está adelantando bastante, porque lo que pasa es que estas son, digamos, si lo vemos así, esta distribución, estas son, básicamente esas son como las energías de los fotones. Las energías de los fotones, asumiendo que tenemos una temperatura fija. O sea, tenemos una temperatura fija, y estas son como las energías de los fotones. Entonces, esto sería asociado como a fotones muy energéticos, ¿verdad? Sería así, no.
No, ¿cómo? No, esta estaría asociada a ¿cómo hemos definido X? Ajá, para atrás. Ajá, hemos definido X como el cociente de la energía de los fotones entre catenas. Lo que estamos viendo allá, que es un espectro de frecuencias adimensionales a una temperatura fija, como esta frecuencia adimensional, o sea, frecuencias altas tendrían que estar asociadas a fotones energéticos y frecuencias bajas a fotones no energéticos. Entonces, desde ese punto de vista es que se puede ver eso de las aproximaciones, de que si es muy buena o una ley u otra. Pero en cuanto al universo temprano, digamos, o sea, esto no cambiaría, por así decirlo, la forma. Se movería. Porque la temperatura, vamos a ver más adelante que la temperatura, a medida del universo, nos vamos atrás en el universo, o en el universo más temprano, la temperatura va cambiando, se va haciendo más alta. Y obviamente la forma esta depende de la temperatura del cuerpo negro. Pero el rango de fotones no lo vamos a estar modificando. Lo único que se va a ir modificando es como por ejemplo este punto máximo del cuerpo negro, que va a ir moviendo como, por ejemplo, se tendría que ir moviendo dependiendo de la temperatura de los fotones, pero eso vamos a hablar el día de mañana en la sesión cuando ya nos metamos a los aspectos de la cosmología. Bueno, entonces si ustedes quieren obtener el total de la densidad de energía, este es un parámetro importante, ¿verdad?, termodinámico. Queremos obtener toda la densidad de energía del sistema asociada al cuerpo negro. Entonces se puede obtener, bueno, estamos hablando de densidad de energía, entonces lo único que se hace es dividir entre el volumen, ¿verdad? Esta es la energía interna entre el volumen para obtener unidades de densidad de energía. Entonces lo que se hace es integrar sobre todas las frecuencias la distribución de Planck y se obtiene esta relación, que sería la densidad de energía proporcional a la temperatura a la cuarta. Y bueno, poniéndola justamente en unidades por unidades de área, se obtiene esta relación. Es donde esta sigma está asociada a todas estas constantes universales y se conoce como la constante de Stefan. Entonces, esta ecuación creo que muchos la han visto, ¿verdad? Y en diferentes contextos. Como les cuento, esta ecuación se puede ocupar siempre y cuando el sistema esté descrito por un sistema por un cuerpo negro. Entonces se puede obtener, por ejemplo, aquí el flujo de radiación por unidad de área del sistema. Y si se fijan, justamente en las atmósferas estelares, por ejemplo, se usa esta relación. Y a partir de la temperatura que tiene la atmósfera de una estrella, se puede obtener este flujo básicamente está relacionado con el flujo de energía asociada a la atmósfera de la estrella. Y bueno, en un caso extremo de partículas relativistas, en un caso extremo de partículas relativistas es justamente los fotones. O sea, los fotones serían como, un gas de fotones sería como un gas de cuantos de energía extremadamente relativista. Con eso y con las relaciones que teníamos anteriormente, si se recuerdan, teníamos una relación de la ecuación de estado en términos de la integral. Y entonces se puede obtener esta relación, que sería la relación entre
la presión y la energía interna. Y entonces para los fotones se obtiene esta ecuación de presión. Entonces, muchas veces ustedes han visto esta ecuación utilizada de nuevo a diferentes sistemas. Por ejemplo, en cosmología es muy recurrente ver, por ejemplo, la presión asociada a la radiación, simplemente como un tercio. Un tercio, esto sería densidad de energía. Entonces simplemente es la presión de la radiación de los fotones, simplemente un tercio de la densidad de energía del sistema. Entonces, muchas veces vemos esta ecuación, por ejemplo, en cosmología, y no sabemos de dónde salió. Justamente hemos visto de dónde se saca de esta relación que viene desde cuando escribimos la ecuación para los sistemas de Bose. Lo que sí hay que recalcar es que aquí se ha usado la fórmula de energía para un gas extremadamente relativista, que son justamente los fotones. Bueno, fotones y también, por ejemplo, en cosmología, ahí metemos también a los neutrinos en gas de partículas ultrarrelativistas. Bueno, y a partir de la energía interna y la presión se pueden obtener ya muchas magnitudes termodinámicas. Por ejemplo, la energía libre de Helmholtz, por esta ecuación. Se puede obtener la entropía, ¿verdad?, que nos relaciona la energía interna con esta energía libre de Helmholtz. Se obtiene una relación de la entropía proporcional a la temperatura al cubo. Y se puede obtener el calor específico para este sistema. Simplemente derivando respecto a la temperatura, la entropía que se tenía anteriormente, y se obtiene que el calor específico es simplemente tres veces la entropía del sistema. Y bueno, más adelante vamos a tener en cuenta, ¿verdad?, si la radiación sufre un cambio adiabático reversible, vamos a sacar información a partir de esta relación, que es volumen por temperatura al cubo igual a una constante, o para cuando el gas es descrito por un proceso adiabático, sería por esta relación. Estas relaciones nos pueden ayudar más adelante cuando ya lo apliquemos a un caso en particular. Y bueno, para ir finalizando con la radiación de cuerpo negro, también podemos estimar, por ejemplo, el número de partículas o el valor medio del número de partículas a partir de las relaciones que teníamos anteriormente. Entonces se obtiene esta ecuación, se obtiene esta magnitud, que simplemente es proporcional a la temperatura al cubo. Entonces, a partir de la temperatura al cubo, de la temperatura del sistema, yo puedo obtener el valor básicamente el valor medio de los fotones en ese sistema. Y bueno, para ir terminando, aquí había puesto algo de los sistemas de Fermi, sistemas ideales de Fermi, pero más o menos, así como a grandes rasgos, al menos a nivel introductorio, es similar a la de Bose, con la diferencia de que el parámetro es positivo. Entonces se hace algo similar, se obtienen ecuaciones similares hasta cierto punto a nivel introductorio. Con esto lo traía aquí en cuenta porque mañana vamos a obtener algunas, por ejemplo, vamos a obtener el valor medio de partículas, por ejemplo, para los protones, para los neutrones, que son fermiónicos. Por eso es que lo había puesto acá. Es decir, que podemos obtener valores medios de partículas, así como en el caso de Bose. Pero mañana vamos a ver un poco más ya aplicado al caso del universo temprano. Sí, entonces aquí están las relaciones que creo que por el tiempo no vamos a poder verlas, pero son como similares. Bueno, aquí les he puesto una pequeña tarea, ¿verdad? Para que aprovechen el tiempo. Simplemente sería como utilizar asumiendo que la energía de los fotones viene dada por esto,
a partir del valor medio que les comentaba, del número de ocupación de los fotones, demostrar justamente esta ecuación. Y de hecho, esto no es necesariamente algo de mecánica estadística, es más de efectos matemáticos. Incluso puede, de hecho, este ejercicio aparece en los libros de serie infinita. Entonces, no necesariamente es de termodinámica, pero es para que ustedes lo hagan en su tiempo libre durante esta semana. Bueno, creo que eso es todo. Como referencia, si ustedes quieren ver un poco más de lo que hemos hablado acá, busquen este libro de mecánica estadística de Patria. Creo que este libro es bien famoso, de mecánica estadística. Esta es la cuarta edición del 2022. Y bueno, nos quedamos hasta acá. Muchas gracias. ¿Y preguntas? Bueno. Tengo una consulta. ¿Se pueden usar las relaciones de Maxwell para encontrar los potenciales como el de Higgs, el H, el Helmholtz? ¿En qué contexto? Porque vi que contaste la energía interna, entonces presión, entonces se puede usar las relaciones de Maxwell para encontrar este tipo de potencial. ¿Serían los mismos? ¿O es un camino muy largo y no tiene ninguna aplicación? Las relaciones de Maxwell. Son unas ecuaciones, pero de termodinámica. De segunda derivada. Sí. No, sí, se pueden utilizar. Bueno, hay que tener cuidado en el sentido de que ahí nos metemos en la cuestión esta de las aproximaciones de los colectivos microcanónicos, gran canónicos, canónicos. Yo he mostrado aquí los de gran canónico, o sea, cuando se considera el potencial químico. Se hay que tener en cuenta porque en muchas de esas ecuaciones sí cambia los parámetros que se mantienen constantes a la hora de aplicar las derivadas. Tal vez con eso hay que tener cuidado, pero sí hay muchas relaciones de esas que sí se ocupan para obtener más o para obtener otras cantidades termodinámicas. Pero sí se ocupan, pero tienen que tener cuidado porque, de hecho, en este libro, en el apéndice, aparece, por ejemplo, las fórmulas que se aplican para el colectivo gran canónico y las que se ocupan para el canónico. Entonces, con eso tienen que tener cuidado. Yo aquí no mencioné nada de eso porque sí, tenemos que haber llevado varias clases explicando lo del ensamble gran canónico. ¿Sí? Sí, buen día. Yo tengo una pregunta, más que todo con la radiación de cuerpo negro. Por ejemplo, el fondo cósmico de microondas, el CMB, sigue una distribución de Planck. Entonces, en este curso, ¿qué esperaríamos caracterizar o qué información termodinámica tendríamos del universo temprano a partir de eso? Sí, de hecho esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar durante toda la semana. Justamente esa es la motivación del curso, ver a partir de esa observable, que es la radiación de fondo cósmico de microondas, a partir de eso ver toda la información que se obtiene y que se obtuvo en su momento y para qué ha servido. La respuesta la vamos a contestar durante la semana, porque sí es muy extensa y por eso comencé de acá, porque vamos a estar usando muchas de estas relaciones para obtener la información justamente de la distribución esta que describe el fondo cósmico de microondas. Pero sí, la pregunta es importante porque justamente es la pregunta que motiva este curso. ¿Sí? Había mencionado que hay una relación para un proceso adiabático reversible de la radiación del cuerpo negro, pero ¿cómo es posible que este proceso ocurra? Sí, una pregunta importante. Lo que pasa es que depende del sistema que se esté aplicando. Por ejemplo, vamos a ver mañana
es justamente vamos a ver el contexto en el que se puede aplicar. Pero tiene que haber algunas condiciones importantes que se miran en termodinámica. Por ejemplo, el adiabático haciendo un proceso por ejemplo, de expansión del gas, pero manteniendo la temperatura constante. Esa podría ser una aplicación, si no me equivoco. Eso es me estoy equivocando. Pero la cuestión es que esa puede ser una aplicación, y si se ocupa, por ejemplo, en el universo muy temprano, se puede ocupar ese proceso. Pero ahí depende muchas veces, o sea, tiene que depender de muchas circunstancias, de cómo lo aplicamos en ese contexto. La verdad que tenemos que meternos específicamente a un proceso, ¿verdad?, para considerar qué podemos mantener constante, qué va a variar y por qué puede variar. Pero sí, creo que mañana va a quedar más claro muchos aspectos de la relación de este tema con las magnitudes del punto cósmico electrónico. En la presentación miraba que había una relación entre la presión y la temperatura, no me acuerdo bien. Pero vamos a trabajar con procesos barotrópicos y politrópicos para el universo temprano o no. Para lo que vamos a ver, no. Lo que vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta que realmente va a ser bastante sencillo hasta cierto punto, ¿verdad? Pero tal vez podemos mencionar un caso donde el que se puede aplicar. El caso del universo temprano, yo lo siento que es bastante sencillo, en el caso de que es un periodo de tiempo en donde sí cambió o sea, nos imaginamos un gas, así como el que hemos descrito acá, un gas de fotones que sufre una expansión, ¿verdad? Entonces en esa expansión lo que sufre es un enfriamiento en ese periodo. Entonces estos fotones están en equilibrio termodinámico con otras especies, y a partir de la información que tenemos del fondo cósmico de microondas podemos llegar a saber qué temperatura tiene en ese periodo. Nos vamos a dar cuenta que las escalas de temperatura son escalas de temperatura en la cual las magnitudes termodinámicas son como sistemas sencillos. Pero si nos vamos como les comentaba, al universo muy temprano, podríamos encontrar cosas que ya se aplican, las que estamos viendo acá. O sea, nosotros vamos a ver justamente un periodo, una ventana de tiempo, que la vamos a mencionar mañana, en donde vamos a aplicar algunas de las relaciones que hemos visto acá. No sé si contesté la pregunta. Una última pregunta. No, solo me da curiosidad porque las distribuciones aquí están en equilibrio y creo que en cosmología a veces todos los análisis son con distribuciones en equilibrio termodinámico, pero solo tengo curiosidad si hay procesos en el universo temprano que no son adiabáticos y que se alejan del equilibrio. ¿Eso pasa o no es necesario? Sí, justamente. Bueno, nosotros no vamos a hablar de eso. Como les comentaba, nos vamos a situar en una ventana de tiempo donde todo es como agradable, en el sentido de que los fotones sí están todos, o podemos considerarlos de manera aproximada en equilibrio con las demás especies. Pero, por ejemplo, si después de esa ventana
de tiempo se quieren considerar incluso los fotones interactuando con los protones o los fotones interactuando con los electrones, que ya no están en equilibrio, entonces ahí sí se tiene que, ya tenemos que considerar la termodinámica fuera del equilibrio. Pero sería como, bueno, vamos a verlo mañana, pero en la ventana que vamos a estar viendo todo está en equilibrio. Es decir, en una ventana de tiempo, que va a ser nuestro universo temprano. Pero justamente después de ese tiempo, ya los fotones interactúan con otras partículas, tenemos que tomar en cuenta las relaciones de no equilibrio, básicamente. Sí. Sí, tengo otra pregunta. Por ejemplo, ahí en la presentación vimos varias ecuaciones de estado. En principio, sabemos que una de las ecuaciones de estado más importantes es la de la presión negativa para explicar la dinámica de la inflación del universo, ¿no? En termodinámica del universo temprano, de las ecuaciones de estado que presentó ahí, ¿cuál considera que son muy fundamentales para explicar los procesos que ocurren en la termodinámica del universo temprano? Sí, bueno, respecto a esa pregunta, era lo que les comentaba. Quizás me convenía empezar mencionando a qué vamos a considerar el universo temprano, porque justamente el proceso de inflación sale de esta ventana que vamos a considerar. Como les comentaba, ese sería como el universo muy, muy temprano. Nosotros vamos a considerar el universo muy temprano. Ese es como lo manejan así los físicos. Ya saben, cuando dicen el universo muy temprano, va a ser la escala en la que vamos a ver el día de mañana. La escala de tiempo del universo es muy, muy temprano. Ya aparecen cosas como, por ejemplo, ventanas de tiempo. Van a ver ustedes, las vamos a mencionar porque son escalas muy, muy pequeñas, o sea, del tiempo de Planck, donde la presión puede ser negativa, ¿verdad? Pero ya esos procesos son muchas veces más teóricos y están relacionadas de manera muy indirecta con los aspectos observacionales, hasta cierto punto. Entonces, al menos hasta ese punto, si uno habla de ecuación de estado para ese tiempo, es bien complicado siempre hablar de termodinámica en esa ventana del tiempo. Tal vez mencionamos algo, pero sí es bien difícil hablar de termodinámica ya en ese. Como les digo, en la ventana que vamos a hablar, la termodinámica es bastante sencilla, y por eso consideraba que por el grupo heterogéneo vamos entre todos a entender bien cómo vamos a aplicar la termodinámica, pero en esta ventana. Pero hablaron del universo muy, muy temprano, allá cuando ya aparece el tema de inflación, sí es bien complicado con la termodinámica. Sí, al principio de la presentación, cuando estábamos trabajando con el parámetro A, que dependía del tipo de distribución, pues digamos que valía 1, negativo 1 y 0, ¿verdad? Pues no sé si eso tendrá una relación con el tensor de permutación, el Levi-Chittan, o solo es una relación, solo es que parecen iguales. Creería que es una coincidencia, creería. Sí, porque de hecho, o sea, de la negocia esa, si ustedes lo grafican, sí aparecen negativos después, pero yo la quité porque como no hay, en principio no tendría que ver
Sí, sería una coincidencia. Sí, gracias. Gracias.